Chernóbil. Historia de un desastre nuclear. El 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los peores desastres nucleares de la historia, la explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, ubicada en la entonces República Socialista Soviética de Ucrania, cerca de la ciudad de Pripyat, afectando no solo al entorno inmediato, sino gran parte de Europa. El desastre de Chernóbil no solo fue un accidente técnico, sino también un punto de inflexión política y social que puso en evidencia las fallas del sistema soviético, afectó a millones de personas y dejó una huella duradera en la conciencia mundial sobre la energía nuclear. En este texto explora la historia completa del accidente, sus causas, sus consecuencias y su legado hasta la actualidad. Contexto histórico y técnico. La planta nuclear de Chernóbil, compuesta por 4 reactores RMK-1000, un tipo de reactor diseñado y construido por la Unión Soviética. El RMPK era conocido por su eficiencia y la producción de energía y su capacidad para ser construido rápidamente. Sin embargo, también presentaba graves problemas de diseño, especialmente en lo que respecta a su estabilidad a baja potencia y la ausencia de una contención estructural adecuada. La construcción de la planta comenzó en 1970 y su primer reactor se puso en funcionamiento en 1977. Pripyat, la ciudad cercana, fue construida para albergar a los trabajadores de la planta y sus familias, con más de 50.000 habitantes. Era un modelo de ciudad soviética moderna, equipada con servicios, escuelas, hospitales y un alto nivel de vida para los estándares de la época. La Unión Soviética veía la energía nuclear como un símbolo de progreso tecnológico e ideológico. Por ello existía la presión constante para cumplir con plazos de producción y demostrar la eficiencia del modelo soviético. Esta mentalidad contribuyó a la cultura del secretismo, falta de transparencia y priorización de objetivos políticos por encima de la seguridad. El accidente del 26 de abril de 1986 se inició la prueba de seguridad en el reactor del número 4 de Chernóbil. El objetivo era simular un corte de electricidad para ver si las turbinas podrían generar suficiente energía para mantener las bombas de refrigeración funcionando hasta que se activara el sistema de emergencia. Los operadores tuvieron que reducir la potencia del reactor. Sin embargo, durante esta maniobra se cometieron múltiples errores. 1. Se bajó demasiado la potencia del reactor, colocándolo en una zona inestable. 2. Se desactivaron los sistemas de seguridad clave para no interferir con la prueba. 3. El diseño del reactor tenía un defecto grave. Su coeficiente de reactividad positivo, lo que hacía reducir la potencia. El reactor pudiera volverse más inestable. A la 1:23 de la madrugada, los operadores intentaron detener el reactor mediante la inserción de barras de control debido a su diseño. Este movimiento provocó un aumento subido de la reactividad. En segundo, la potencia del reactor se disparó de forma incontrolable. La presión interna se rompió las estructuras del núcleo, provocando 2 explosiones que destruyeron el edificio del reactor y expusieron el núcleo al aire libre. Se inició un incendio que duró 10 días y liberó nubes de material radioactivo en la atmósfera. Elementos como yodo 131, cesio 137 y estroncio 90 se dispersaron por toda Europa. La respuesta inicial y el encubrimiento soviético. En las primeras horas tras la explosión, los responsables de la planta y las autoridades locales subestimaron o directamente negaron la gravedad del accidente. Muchos trabajadores y bomberos fueron enviados a combatir el fuego sin protección adecuada, lo que resultó en una explosión letal de la radiación. Los primeros en llegar al lugar sufrieron el llamado síndrome de irradiación aguda y varios murieron en los días siguientes. La ciudad de Pripyat no fue evacuada hasta 36 horas después del accidente. En ese tiempo la población vivió con normalidad, ignorando la radiación invisible que se extendía por el aire, el agua y la comida. La Unión Soviética intentó ocultar el accidente tanto al interior del país como al mundo. Solo cuando estaciones nucleares en Suecia y otros países detectaron niveles elevados de radiación el 28 de abril, exigiendo explicaciones a Moscú.
Moscú admitió que había ocurrido un incidente en una planta nuclear. La respuesta soviética fue tardía y caótica, pero finalmente se movilizaron decenas de miles de soldados, científicos, mineros y técnicos, conocidos como liquidadores, para contener la catástrofe, apagar los incendios restantes, enterrar restos radioactivos bajo toneladas de arena, boro y plomo, construir un sarcófago de hormigón para encerrar el reactor dañado, descontaminar las zonas más afectadas. Muchos de estos liquidadores fueron expuestos a dosis peligrosas de radiación sin la protección y la información adecuadas. Consecuencias humanas y ambientales. Las consecuencias inmediatas del desastre de Chernóbil fueron devastadoras, aunque el número exacto de muertes sigue siendo objeto de debate. Se estima que entre 30 y 50 personas murieron entre los primeros días de la exposición aguda a la radiación. Sin embargo, los efectos a largo plazo son mucho más difíciles de calcular. Miles de casos de cáncer de tiroides, especialmente en niños, relacionado directamente con el yodo radioactivo liberado, podrían haber muerto prematuramente a causa de enfermedades relacionadas con la radiación. Grandes extensiones de la tierra de Ucrania, Bielorrusia y Rusia quedaron contaminadas, obligando a evacuar más de 350.000 personas. Se creó la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la planta, aún vigente hoy. La fauna y flora también se vieron afectadas. En los primeros días se observaron mutaciones en plantas y animales. Sin embargo, con el tiempo la ausencia de humanos permitió el regreso de especies como lobos, osos y aves, convirtiendo la zona en una especie de reserva involuntaria. Chernóbil como símbolo político y cultural. El desastre de Chernóbil tuvo profundas repercusiones políticas en la Unión Soviética, minó la confianza de la población con el gobierno y se convirtió en un símbolo de fracaso en el sistema. Muchos historiadores consideran que Chernóbil aceleró el proceso de glasnost, transparencia, impulsado por Mikhail Gorbachev, e incluso contribuyó al colapso de la URSS en 1991. El resto del mundo, Chernóbil cambió prácticamente la percepción pública sobre la energía nuclear. Varios países frenaron o abandonaron sus programas nucleares y se introdujeron nuevas normas de seguridad a nivel internacional. Culturalmente, Chernóbil se ha convertido en un símbolo de poder destructivo de la tecnología mal gestionada. Ha inspirado libros, películas y documentales, videojuegos como la serie de HBO Chernobyl 2019, revivó el interés global por la tragedia y ayudó a humanizar las historias quienes vivieron el desastre. El nuevo sarcófago y la situación actual. El sarcófago original, construido en 1986, se deterioró con el tiempo. En 2016 se completó una nueva estructura conocida como Nuevo Confinamiento Seguro, una cúpula gigante que cubre completamente el reactor dañado. Fue financiada por más de 40 países y diseñada para durar menos de 100 años. Hoy en día, la central nuclear de Chernóbil está completamente